And we have liftoff. This is Mars Global Surveyor as America begins its journey back to the Red Planet. Hay una estructura extraña en Marte. Un cuadrado. Un cuadrado casi perfecto que se alza solo en el interminable desierto rojo. Y parece demasiado perfecto, demasiado preciso para ser algo que no sea artificial. La naturaleza es caótica y rara vez crea cosas que parezcan tan intencionadas. ¿Podría ser Bob Esponja? Nah. Así que el internet le echó un vistazo y perdió la cabeza, como tiende a hacer. La imagen se propagó como un virus en las redes sociales y dio pie a todas las teorías de conspiración que puedas imaginar. Algunos estaban convencidos de que era una prueba de que la vida inteligente había caminado alguna vez por las arenas marcianas. Bueno, adentrémonos y pongámoslo en claro. La imagen es real y muy antigua. La formación, no la foto. La cámara del orbitador de Marte de la NASA la tomó en 2001, cuando captó una pequeña parte del terreno marciano. Y ahí estaba el cuadrado. ¿Esa es evidencia de vida inteligente? Bueno, Marte es un mundo vacío ahora. Un desierto de color óxido. Pero hace mucho tiempo podría haber sido algo muy diferente. Un planeta lleno de ríos caudalosos, vastos océanos y espesas nubes atravesando el cielo. En un mundo así, la vida, si alguna vez tuvo una oportunidad, podría haber echado raíces. Y existe la posibilidad de que lo haya hecho. Los científicos piensan que la vida podría haber existido en Marte durante un breve periodo, de entre 4.100 y 3.000 millones de años atrás. Podría haber comenzado durante la era temprana de la historia marciana llamada periodo noéico y haber durado hasta el final del periodo espérico. Mientras tanto, en la Tierra, los primeros océanos recién comenzaban a formarse. La vida en nuestro planeta apenas empezaba, en forma de diminutas bacterias en ventilas hidrotermales de las profundidades marinas. Mientras Marte ya estaba bastante húmedo, en la Tierra no había plantas ni animales, solo vida microscópica tratando de sobrevivir. Entonces, Marte tomó la delantera en el juego de la vida. Tenía una atmósfera mucho más densa, que pudo haber atrapado suficiente calor para mantener el agua en estado líquido. Las redes de valles, enormes huellas a lo largo del paisaje rojo, nos cuentan una increíble historia de lluvias, ríos y lagos. En esa época, enormes asteroides aún impactaban Marte y podrían haber traído moléculas orgánicas con ellos. Pero si eso es cierto, ¿qué sucedió y a dónde se fue la vida? Un estudio reciente de la NASA sugiere que la respuesta es más complicada de lo que pensábamos. Los astrónomos creían que algo drástico le ocurrió a Marte y su clima acogedor desapareció. Su atmósfera se adelgazó. Sin un campo magnético fuerte como el de la Tierra que sirviera de protección, la radiación solar eliminó la atmósfera y dejó a Marte frío y seco. El océano simplemente se evaporó. Parte del agua escapó al espacio, mientras que el resto se congeló bajo tierra o quedó atrapado en los casquetes polares. Hoy, todo lo que queda es un recuerdo fantasmal. Canales secos y depósitos minerales salados. Pero parece que la transición no fue tan repentina. Fue lenta y gradual. El planeta fue cambiando de húmedo y cálido a frío y seco durante millones de años. De hecho, Marte mantuvo su océano incluso después de que las temperaturas descendieran a niveles de congelación. Algunas partes del planeta, especialmente las tierras bajas del norte, podrían haber permanecido húmedas durante muchos siglos. ¿El agua no debería congelarse cuando baja de 0 grados? Bueno, sí. Pero hay muchas razones por las que ocurrió este milagro, como la densa atmósfera de Marte y el agua caliente que viaja a través de las corrientes. Y durante ese periodo que mencionamos antes, desde el Noéico hasta el final del Esperiano, la vida podría haber encontrado un camino. Los microbios de la Tierra prosperan en algunos de los lugares más hostiles, bajo el hielo antártico, en respiraderos de las profundidades marinas, en lagos volcánicos tóxicos. ¡A la vida no le importa! Por ello, estas épocas de la historia marciana podrían haber sido increíbles para la vida. Pero no te equivoques, Marte nunca fue un paraíso.
Incluso durante sus épocas acogedoras, no era tan exuberante y verde como podríamos imaginar. En sus primeros días, Marte era algo más extremo, más parecido a la joven Tierra. Durante el periodo noéico era cálido, pero húmedo. Luego, el clima cambió en el periodo hesperiano. Los océanos se extendieron a lo largo de las tierras bajas del norte, las temperaturas descendieron y la nieve se acumuló, formando enormes glaciares en el sur, lo que transformó al planeta en un mundo helado. Encontrar vida microscópica en ese momento es posible. ¿Pero una civilización inteligente? Eso es menos probable. El cuadrado que se volvió viral aún no es evidencia de vida inteligente, y aquí te explicamos por qué. Lo primero es que la gente se asusta porque la naturaleza no crea líneas rectas. Pero eso no es tan así. De hecho, lo hace todo el tiempo. Por ejemplo, aquí en la Tierra tenemos la calzada del gigante en Irlanda del Norte. Un hermoso campo de columnas basálticas hexagonales. Son completamente naturales, se formaron por la actividad volcánica. También está la Torre del Diablo en Wyoming. ¿La recuerdas de la película Encuentros cercanos de los años 80? Es una formación rocosa simétrica, creada por la erosión. Sin embargo, si viéramos estas creaciones desde el espacio, parecerían artificiales. ¿Qué es entonces este cuadrado? Podría tratarse de un patrón de fractura en la roca o de un terreno que se ha roto a lo largo de líneas rectas debido al estrés. Esto sucede en la Tierra a menudo cuando la roca se expande y se contrae con el tiempo. Y en Marte, la superficie es constantemente golpeada por meteoritos, viento y cambios extremos de temperatura. No es de extrañar que la roca se estrese. Lo que sucede aquí es otro caso de pareidolia. Es lo que más le gusta a nuestro cerebro, encontrar patrones en algo aleatorio. Evolucionamos así. Entonces, a veces miramos objetos naturales y vemos cosas increíbles. Caras en los árboles, animales en las nubes, formas y así sucesivamente. Además, la NASA ha estado fotografiando Marte durante décadas. Tenemos imágenes de alta resolución de cráteres, montañas, valles, lechos de ríos, de todo. ¿No nos habría dejado una civilización antigua, bueno, algo mejor que una roca con forma cuadrada? Aunque las formaciones se erosionan con el tiempo, encontraríamos más señales. Caminos, cimientos, artefactos, ruinas o al menos algo. Sin embargo, para ser justos, hemos visto unas cuantas cosas. El cuadrado no sería la primera vez que Marte nos juega una mala pasada. A lo largo de los años, hemos visto de todo, desde túneles hasta caras talladas. Incluso a pie grande. O esta puerta, por ejemplo. Una abertura rectangular, perfectamente cortada. Eso es lo que la gente vio cuando el astromóvil Curiosity de la NASA envió una imagen de los acantilados del este en el Monte Sharp. Es casi como un antiguo pasaje que conduce hacia las profundidades de la superficie. Solo tienes que entrar para encontrar alguna fantástica base subterránea. Bueno, la NASA decidió examinarlo más de cerca. Resulta que mide solo medio metro de alto y 40 centímetros de ancho, el tamaño de una puerta para perros. Eso se debe a que lo que estamos viendo no es una puerta, sino una fractura abierta, una ruptura en la roca que ocurre naturalmente con el tiempo. Este tipo de grietas son comunes, tanto en la Tierra como en Marte. Se forman cuando la roca madre se estresa, se expande, se contrae o se erosiona por el viento y el paso del tiempo. Si caminaras por un desierto aquí en la Tierra, verías muchas formas similares. Los cañones, acantilados e incluso rocas tienen fracturas que, desde el ángulo correcto, podrían parecer puertas. Salvo que no están siendo fotografiadas por la NASA. Además, la rectitud de las líneas resultó ser solo un truco de perspectiva. Si alejas la imagen, verás que es solo una pequeña interrupción en una formación rocosa mucho más grande. También tenemos el famoso rostro de Sidonia. La foto fue tomada en 1976 por la sonda Viking 1 de la NASA cuando estaba escaneando Marte. En la región conocida como Sidonia, captó lo que parecía un rostro humanoide enorme. Una formación rocosa de unos 2 kilómetros de largo.
Y este rostro inspiró libros, documentales, películas y podcasts. Pero cuando los orbitadores Viking de la NASA tomaron las primeras imágenes de Sidonia, las cámaras no eran muy avanzadas. La imagen del rostro tenía baja resolución y hacía que los detalles se vieran borrosos. Las misiones posteriores de la NASA contaron con cámaras mucho mejores. Y cuando el Mars Global Surveyor volvió a Sidonia en 2001, la verdad fue innegable. La cara era solo una colina. Una formación rocosa irregular con crestas y depresiones esculpidas por el viento y la erosión. Y en 2006, durante otra misión, se realizó una imagen a color con un detalle increíblemente alto. No había rastros de una cara en absoluto. ¡Ese es otro truco de la pareidolia! Marte tiene muchos secretos por descubrir. Sin embargo, están relacionados con su fascinante historia, no con alguna antigua civilización secreta. La conclusión es que no debes confiar en todo lo que ves en Internet. A veces una roca misteriosa simplemente es una roca. Es oficial. Hay vida en Marte. No es un clickbait, déjame explicártelo. La mayoría de las personas imaginan la vida extraterrestre como pequeños seres verdes idealmente, inteligentes. Pero debemos distinguir entre vida e inteligencia. Cuando alguien te dice que hay vida en otro planeta, probablemente pienses inmediatamente en un ser inteligente con el que puedas conversar. Sin embargo, la vida es algo diferente y normalmente se asocia con lo orgánico. Y el Astromobile Curiosity de la NASA ha encontrado las moléculas orgánicas más grandes jamás vistas en el planeta rojo. Estaban escondidas en rocas marcianas muy antiguas, de unos 3.700 millones de años. Este tipo de moléculas pueden ser restos de sustancias como ácidos grasos, que ayudan a construir membranas celulares. Puede que no sea la vida a la que estamos acostumbrados, pero al menos los ingredientes de lo que llamamos vida han estado allá. Entonces, el Astromobile Curiosity de la NASA ha estado recorriendo un enorme cráter en Marte llamado Cráter Gale. Los científicos piensan que este cráter fue un lago hace varios miles de millones de años. La tarea principal del Astromóvil era averiguar si Marte alguna vez tuvo las condiciones adecuadas para la vida. Y un día, el Curiosity perforó un pedazo de lodolita antigua en un lugar llamado Cumberland. Recogió algo de polvo de roca y los científicos realizaron una prueba especial utilizando un horno sofisticado incorporado en el vehículo. Ese horno se calienta mucho, a alrededor de 850 grados. Afortunadamente, las condiciones del experimento permitieron a los investigadores liberar oxígeno molecular, lo que limitó el riesgo de combustión. Y encontraron algo sorprendente: cadenas de átomos de carbono, de hasta 12 átomos de longitud. Puedes encontrar cadenas similares en la Tierra en todo, desde petróleo crudo hasta, aquí vamos de nuevo, seres vivos. Podrías decir que, hasta ahora, el descubrimiento no suena muy revolucionario. Pero espera. Es cierto que estas moléculas pueden formarse de manera natural a través de procesos no vivientes, como reacciones con agua, calor y minerales. Hidrógeno, monóxido de carbono, calor, minerales. Eso es suficiente para crear estas moléculas, incluso sin biología. Al mismo tiempo, tales moléculas también son subproductos comunes de la vida. Aquí en la Tierra, producimos compuestos similares todo el tiempo, como ácidos carboxílicos, que están por todas partes en los organismos. Por lo tanto, aunque estas cadenas podrían haberse formado fuera de la vida, también podrían ser restos de algo que alguna vez estuvo vivo. Tal vez vida microbiana, tal vez algo mucho más complejo. Todavía no lo sabemos. Pero lo más extraño e intrigante acerca de las moléculas es que estas cadenas de carbono son bastante frágiles. En la Tierra, la luz solar, el aire y el agua las descompondrían con el tiempo. Sin embargo, todavía están en Marte después de miles de millones de años. Entonces, aunque estas moléculas no pertenezcan a dinosaurios marcianos, ahora sabemos que el planeta rojo es bueno para preservar la materia orgánica.
Y esto es enorme para la búsqueda de vida antigua. Hay una buena posibilidad de que las huellas químicas de esa vida todavía estén escondidas en las rocas, y al parecer, el Curiosity es capaz de detectarlas. Por cierto, esta no es la primera vez que el Curiosity encuentra materia orgánica. También ha detectado compuestos orgánicos clorados, sustancias que contienen azufre y nitratos. Si alguna vez se generó vida en Marte, estos ingredientes habrían sido parte de la receta. Bien, ¿qué tal si hablamos de otro héroe enviado a Marte para hacer descubrimientos increíbles? Te presento al Perseverance. Es un robot del tamaño de un automóvil que la NASA envió lejos de casa, al inhóspito y seco planeta rojo. En particular, a un antiguo cráter llamado Jezero. El laboratorio de propulsión a chorro creó al Perseverance y lo preparó para su primer viaje espacial, que comenzó el 30 de julio de 2020. Durante 7 meses oscuros y solitarios, el robot viajó a través del espacio. Afortunadamente, logró aterrizar en Marte sin inconvenientes el 18 de febrero de 2021. La NASA incluso le dio a su lugar de aterrizaje un nombre genial: Octavia E. Butler Landing, en honor a la famosa escritora de ciencia ficción. Desde entonces, el Perseverance ha estado ocupado explorando el planeta rojo. Al 8 de abril de 2025, ha estado activo por 1469 días marcianos, que, por cierto, se llaman soles. Son unos 1510 días terrestres, o un poco más de 4 años. El astromóvil se parece mucho a su hermano mayor, el Curiosity, pero cuenta con algunas actualizaciones. Está cargado de tecnología: 7 instrumentos científicos, 19 cámaras e incluso 2 micrófonos para grabar sonidos de Marte, como el viento o el crujido de las ruedas del vehículo sobre las rocas. El Perseverance también trajo un pequeño compañero volador. Se trata de un mini helicóptero llamado Ingenuity. El Ingenuity hizo historia al realizar el primer vuelo con motor en otro planeta el 19 de abril de 2021. Estaba planeado que volara unas pocas veces, pero siguió y realizó un total de 72 vuelos. Desafortunadamente, el 18 de enero de 2024 se dañó durante un aterrizaje brusco, por lo que la NASA lo retiró. En cuanto al Perseverance, tiene grandes objetivos. Está buscando señales de que Marte alguna vez tuvo vida, especialmente en regiones en las que hubo agua. En su búsqueda, intenta averiguar si el planeta rojo tuvo entornos capaces de soportar vida. También está buscando vida microbiana pasada, recolectando muestras de roca y suelo para traerlas a la Tierra algún día y probando tecnología innovadora, como la producción de oxígeno a partir del aire marciano, para ayudar a preparar futuras misiones humanas. Después de aterrizar en el cráter Jezero en 2021, el Perseverance comenzó a trabajar de inmediato con su primera campaña llamada Suelo del Cráter. Condujo hacia el sur desde su sitio de aterrizaje y exploró un lugar llamado Zeita. Luego, regresó al suelo del cráter fracturado y recolectó su primera muestra de roca allí. Esto fue solo el comienzo de su exploración de la historia de Marte. En su segunda campaña, el astromóvil se dirigió hacia un antiguo delta donde un río desembocaba en el cráter. El Perseverance subió por un valle para examinar terrenos más elevados, buscando más pistas sobre el pasado del planeta rojo. La tercera y cuarta campaña tuvieron al astromóvil estudiando rocas que podrían decirnos más sobre el clima del planeta y si pudo haber soportado vida. En diciembre de 2024, comenzaron a planificar la quinta campaña del Perseverance, Borde Norte. Se supone que estudiará el borde del cráter, donde las rocas de las profundidades fueron lanzadas hasta la cima durante un impacto hace miles de millones de años. Hasta ahora, el Perseverance ha hecho algunos descubrimientos impresionantes. Encontró rocas volcánicas en el suelo del cráter que mostraron haber interactuado con agua. Esto fue una sorpresa, porque los científicos pensaban que las rocas serían en su mayoría sedimentarias, no volcánicas.
En un lugar llamado Wildcat Ridge, el astromóvil incluso encontró indicios de un antiguo lago que podría haber soportado vida. Las rocas que ha encontrado el Perseverance son excelentes para preservar posibles signos de vida pasada, así que este es un hallazgo realmente importante. El vehículo también ha descubierto que algunos de los sedimentos del delta fueron depositados por aguas tranquilas. Pero más tarde, las inundaciones trajeron grandes cantos rodados al cráter. Esto significa que el clima de Marte debe haber estado cambiando con el tiempo. Además de eso, el Perseverance ha llevado a cabo algunos experimentos interesantes. El experimento MOXIE logró producir alrededor de 100 gramos de oxígeno a partir de la atmósfera marciana. Podría ser de gran ayuda para futuras misiones humanas. El robot también utilizó sus micrófonos para estudiar los sonidos de Marte. Resultó que el sonido viajaba más lentamente allí que en la Tierra, además de ser más silencioso. La herramienta Pixel analizó rocas y encontró una variedad de minerales como olivino, arcillas y carbonatos. Este descubrimiento mostró que el agua siempre ha desempeñado un papel importante en la formación de Marte. El radar RIMPAX también ayudó al equipo a ver que el suelo del cráter estaba compuesto de roca sólida y material volcánico, y que el delta se había formado en un entorno tranquilo, similar a un lago. En resumen, el Perseverance nos está brindando una imagen mucho más clara del pasado de Marte. Ha descubierto evidencia de actividad volcánica, agua y ambientes que podrían haber sido adecuados para la vida. También está ayudando a recopilar datos cruciales para futuras misiones. Al estudiar la geología del planeta, su atmósfera y su potencial para la vida, está sentando las bases para futuras exploraciones. Y algún día, tal vez incluso para que los humanos caminen por Marte. Parece una playa común, pero algo activa una alarma que resuena en tu cabeza. La arena es demasiado roja. El sol es demasiado brillante. El viento no está bien. Es difícil respirar. Y no hay agua en el océano. No te alarmes, es normal, ya que estás en Marte. Durante mucho tiempo, hemos visto a Marte como una bola de polvo seca y sin vida. Un desierto helado donde el agua existe solo como hielo o vapor. Pero nuevas investigaciones sugieren que, hace miles de millones de años, era un lugar totalmente diferente. Y en lugar de polvo interminable, puede que hubiese algo mucho más familiar para nosotros. ¡Playas soleadas y arenosas! Científicos de Penn State, UC Berkeley y la Universidad de Guangzhou estudiaron datos del radar del astromóvil Zhurong de China. Comenzó a desplazarse por Marte en 2021. Al explorar la superficie del planeta rojo, halló formaciones rocosas inclinadas que se parecían notablemente a las que se encuentran en las costas terrestres. Se llaman depósitos de litoral y se forman cuando las olas empujan arena hacia una línea de costa. Pero el Zhurong no solo estaba tomando fotos bonitas. También contaba con un radar de penetración terrestre, una herramienta que le permitió escanear profundamente bajo la superficie marciana mientras viajaba 2 kilómetros entre mayo de 2021 y mayo de 2022. Y encontró algo bastante sorprendente. Capas de sedimento inclinadas en un ángulo de 15 grados. Este patrón es idéntico a los que dejan las olas en la Tierra. Y no, esto no fue causado por el viento, los volcanes ni nada similar. Parecía una playa real. Y eso es algo muy importante, porque si había olas y mareas, tuvo que haber un gran cuerpo de agua. Eso significa que Marte pudo haber tenido en algún momento las condiciones justas para albergar vida. Incluso después de 3.500 millones de años, las formaciones siguen siendo increíblemente similares a las playas de la Tierra. Así que debió haber habido un tiempo en el que Marte era mucho más que una roca polvorienta en el espacio. Después de revelar esta impactante noticia, el radar del Zhurong escaneó hasta 80 metros de profundidad en el suelo y descubrió capas de sedimento que se formaron una vez a lo largo de un camino perpendicular a una antigua línea de costa, una que probablemente existió hace 4.000 millones de años.
Al mismo tiempo, podría no ser tan sorprendente, ya que en ese entonces Marte no era el desierto helado y seco que vemos hoy. Tenía una atmósfera más densa, un clima más cálido y abundante agua líquida. Y no me refiero a un charco pequeño. Las playas no se forman sin un enorme cuerpo de agua. Para que las olas moldearan el terreno de esta manera, tenía que haber ríos fluyendo hacia un vasto océano. Potentes corrientes que movían la arena. Y el agua tuvo que permanecer durante mucho tiempo. Esto no podría haber sido solo un periodo húmedo breve. Fue una época en la que Marte estuvo hidrológicamente activo durante millones de años, tal vez un lugar donde la vida podría haber prosperado. Este descubrimiento le otorga aún más peso a una teoría que ha desconcertado a los científicos desde la década de 1970. Fue entonces cuando la nave Viking de la NASA captó imágenes que parecían mostrar una línea de costa rodeando el hemisferio norte de Marte. Pero había un problema. La línea de costa estaba por todos lados, con elevaciones que variaban hasta 10 kilómetros. Nada parecido a las costas planas y consistentes que vemos en la Tierra. Esta diferencia hizo que los científicos dudaran de que un océano marciano haya existido alguna vez. Durante años, han estado intentando resolver este misterio. En 2007, sugirieron que la rotación de Marte en realidad se desplazó hace miles de millones de años. A medida que la enorme región volcánica de Tarsis creció, el eje de rotación del planeta se inclinó, deformando la superficie. Esto podría explicar por qué la línea costera es tan irregular hoy en día. En otras palabras, lo que alguna vez fue un paisaje plano y nivelado se distorsionó con el tiempo. Curiosamente, Marte ha estado dando pistas sobre su pasado acuoso desde hace años. El Curiosity descubrió antiguas ondulaciones en el cráter Gale. Esas eran señales de un lago desaparecido hace mucho tiempo. El Perseverance está estudiando actualmente un delta de río fosilizado en el cráter Jezero. Ahora, con la evidencia del Jurong de un antiguo océano, todo cobra sentido. ¿Pequeños lagos? Confirmado. ¿Ríos? Confirmado. ¿Un enorme océano que cubría las tierras bajas del norte? Muy posiblemente. La misión del Jurong concluyó en mayo de 2022 después de que el polvo bloqueara sus paneles solares. Pero futuras misiones aún podrían explorar esos antiguos depósitos costeros. Los científicos podrían enviar nuevas misiones para perforar más en el suelo y recuperar muestras. O podríamos utilizar un radar más avanzado para mapear el subsuelo de Marte con mayor detalle. Se espera excavar esas zonas en el futuro y encontrar aún más pistas sobre el pasado de Marte. Al mismo tiempo, el astromóvil Perseverance de la NASA ya está trabajando en el cráter Jezero, recolectando muestras. Los científicos esperan que las traiga de regreso a la Tierra en la década de 2030. Aunque no incluirán muestras del antiguo océano, podrían ayudarnos a descubrir más sobre la historia húmeda de Marte. Por ahora, el descubrimiento de playas antiguas en Marte nos ofrece una visión de una época en que el planeta podría haberse parecido mucho más a la Tierra, con agua, olas y ríos. Bien, hablemos con más detalles sobre el astromóvil Perseverance, que todavía está funcionando en Marte. Tiene un taladro especial en el brazo que utiliza para raspar el polvo y las capas superiores de las rocas, haciendo pequeños círculos de 5 centímetros de ancho en el cráter Jezero. Una vez, una de sus cámaras tomó una foto de cerca y la imagen mostró que la roca no era lisa. Estaba compuesta de diminutos cristales entrelazados. El astromóvil utilizó 2 herramientas especiales para analizar la química de la roca. Los resultados confirmaron que la roca, llamada Rochette, era volcánica. Esto significa que se formó a partir de lava o magma, no de barro y arcilla, como los científicos esperaban de un antiguo lecho de lago. El Perseverance, también conocido como Percy, aterrizó en Marte en febrero de 2021 junto con un pequeño helicóptero llamado Ingenuity. Es el astromóvil más avanzado enviado a Marte y sigue los pasos del Curiosity, el Spirit, el Opportunity y otros. Pero Percy tiene una misión diferente. Mientras que los astromóviles anteriores principalmente estudiaban las rocas y el clima marcianos, el Perseverance está buscando señales de vida pasada.
Los científicos eligieron el cráter Jezero porque parece que solía ser un lago donde podría haber habido diminutas formas de vida. El astromóvil perfora, raspa y recolecta muestras de roca para estudiarlas con sus herramientas científicas. También guarda algunas muestras para traerlas de vuelta a la Tierra en el futuro para un estudio aún más detallado. El Perseverance ha encontrado algunas cosas sorprendentes en Marte. Los científicos que estudian los datos que envió han descubierto que el cráter Jezero ha cambiado mucho con el tiempo. En el pasado, esta zona tenía lava que fluía, un lago que duró miles de años, ríos que transportaban lodo y arena e incluso inundaciones enormes que trajeron rocas de lugares lejanos. Esto significa que la historia del Jezero es más activa e impredecible de lo que los científicos esperaban. Definitivamente, esto hizo más difícil encontrar las rocas sedimentarias que estaban buscando. Pero también ha revelado nuevos lugares donde podría haber existido vida antigua. Otro descubrimiento emocionante es que cada roca que el Perseverance ha estudiado hasta ahora contiene materiales basados en carbono, los mismos que conforman la vida en la Tierra. El astromóvil Perseverance de la NASA también lleva una herramienta especial llamada MOXIE, la cual ha conseguido producir oxígeno a partir del dióxido de carbono en la atmósfera de Marte por primera vez. Durante 16 pruebas, MOXIE produjo alrededor de 113 gramos de oxígeno. Eso es suficiente para mantener a un astronauta respirando durante unas 4 horas. Funcionó incluso mejor de lo esperado, haciendo hasta 12 gramos de oxígeno por hora. Después de operar exitosamente durante 2 años, MOXIE completó su prueba final en septiembre de 2023. Nos acerca un paso más a enviar humanos a Marte en el futuro. En cualquier caso, volvamos al descubrimiento de antiguas líneas costeras en Marte. Este hallazgo podría ayudarnos a ver el planeta rojo con nuevos ojos. El agua tal vez corrió a través de su superficie durante decenas de millones de años, esculpiendo lagos, ríos e incluso un vasto océano. ¿Qué más hemos malinterpretado? ¿Dinosaurios marcianos paseaban por los vastos valles verdes del planeta? ¿O había unas criaturas marinas extrañas que ni siquiera podemos imaginar? Aún no lo sabemos, pero hay algo muy probable. Marte tuvo una era de calor, agua y tal vez ¿vida? La tierra roja y reseca bajo tus pies tiembla. Grandes grietas se abren en el suelo, amenazando con tragarte. Pero a diferencia de la Tierra, estos temblores no provienen del interior del planeta. Una amenaza proveniente del espacio los está provocando. Unos científicos han hecho un hallazgo impactante sobre los martemotos. Utilizando IA y datos del InSight de la NASA, han descubierto que algunos de esos temblores son causados por impactos de meteoritos. Esto significa que Marte es golpeado 2 veces y media más de lo que pensábamos, y constantemente se están formando nuevos cráteres. Pero la parte más aterradora es que estos impactos no solo sacuden el suelo. Envían poderosas ondas de choque profundas adentro del planeta y revelan así una autopista sísmica oculta y un interior inestable, diferente de todo lo que imaginábamos. Esto cambia todo lo que pensábamos saber sobre Marte. Así que ahora, la gran pregunta es, ¿qué más se esconde debajo de la superficie? Pero primero sigamos el razonamiento de los científicos. Tomaron datos de martemotos del módulo InSight de la NASA y los compararon con cráteres de impacto frescos detectados por el orbitador Mars Reconnaissance. Fue entonces cuando descubrieron que algunos impactos crean una autopista sísmica a través del manto en lugar de ser absorbidos por la corteza. Aunque la NASA cerró InSight en 2022, sus datos aún son valiosos. El módulo de aterrizaje, que colocó un sismómetro en Marte, registró más de 1.300 sismos marcianos, algunos causados por el agrietamiento de rocas subterráneas bajo calor y presión, y otros, aparentemente, por meteoritos que impactaron la superficie del planeta rojo. Al estudiar cómo las ondas sísmicas se desplazan a través de la corteza, el manto y el núcleo, los científicos continúan armando el rompecabezas de la estructura profunda de Marte. En el pasado, los investigadores ya habían relacionado los cráteres de impacto con datos sísmicos.
Pero estos nuevos estudios son la primera ocasión en la que un impacto reciente ha sido vinculado a los sismos detectados en Cerberus Fosse. Esa es una región altamente activa que se encuentra a 1.700 kilómetros de distancia del InSight. Los científicos han descubierto este cráter de 21 metros de ancho mucho más lejos de lo esperado del módulo de aterrizaje InSight de la NASA, si consideramos la fuerza de las ondas sísmicas que produjo. Se pensaba que la corteza de Marte absorbía la mayor parte de la energía de los impactos, lo cual limitaría el alcance de las ondas sísmicas. Sin embargo, el análisis de este cráter reveló que, en lugar de amortiguarse, las ondas tomaron una ruta más directa y profunda a través del manto del planeta. Este hallazgo inesperado sugiere que Marte tiene una autopista sísmica que permite a los sismos propagarse mucho más de lo que se creía anteriormente. Bien, el equipo del InSight deberá reevaluar sus modelos sobre la composición y estructura del interior de Marte. Y luego, podríamos entender mejor cómo las señales sísmicas generadas por impactos pueden alcanzar tales profundidades. Habría llevado años clasificar manualmente la inmensa cantidad de datos. Pero, afortunadamente, hoy en día hay nuevas herramientas y los científicos pueden pasar de decenas de miles de imágenes a solo unas pocas en cuestión de días. Entonces, los investigadores se centraron en encontrar cráteres dentro de un radio de aproximadamente 3.000 kilómetros de la ubicación del InSight. Su objetivo era identificar aquellos que se formaron mientras el sismómetro del módulo de aterrizaje estaba activo. Al comparar imágenes de antes y después de la cámara de contexto a lo largo del tiempo, identificaron 123 cráteres recientes para cruzar referencias con los datos sísmicos del InSight. De esos, 49 cráteres eran posibles coincidencias con los sismos detectados por el sismómetro del InSight. Y después de realizar más análisis, el equipo concluyó que el cráter de impacto Cerberus Fosse de 21 metros era el hallazgo principal. Es probable que este descubrimiento ayude a los científicos a diferenciar entre las señales de temblores internos y las causadas por impactos de meteoritos. Al principio, creían que Cerberus Fosse producía muchas señales sísmicas de alta frecuencia vinculadas a temblores originados dentro de Marte. Sin embargo, los nuevos datos sugieren que parte de esta actividad pudo haber sido provocada por impactos, no por procesos internos. Otro misterio que los científicos no han podido resolver durante 50 años es por qué Marte está dividido en dos mitades muy diferentes. Pero gracias a las grabaciones de los martemotos, finalmente podrían haber encontrado la respuesta. Desde la década de 1970, los investigadores saben que Marte tiene dos regiones distintas. Las tierras bajas del norte cubren aproximadamente 2/3 del hemisferio norte del planeta, y las tierras altas del sur constituyen el resto. Las tierras altas del sur se encuentran unos 5 kilómetros más arriba que las tierras bajas del norte, y la corteza, la capa exterior del planeta que es como una cáscara, es más gruesa en el sur. Esta extraña división se conoce como la dicotomía marciana. Hay dos posibles explicaciones para este desequilibrio. Una teoría sugiere que un proceso interno desconocido dentro de Marte creó la diferencia. La otra afirma que una colisión muy potente, quizás con una roca espacial del tamaño de una luna o varios impactos más pequeños, alguna vez remodelaron la superficie del planeta. Pero la superficie de Marte es muy antigua. Por eso, ha sido difícil determinar exactamente qué sucedió. Pero ahora, un nuevo estudio publicado el 27 de diciembre de 2024 ha utilizado datos de martemotos recogidos por el módulo de aterrizaje InSight de la NASA para determinar si la causa de esta diferencia se encuentra en el interior profundo del planeta. El InSight se posicionó cerca del límite entre las tierras bajas del norte y las tierras altas del sur. Su misión incluyó el registro de ondas sísmicas de los martemotos, que viajan a través del manto del planeta, la capa de roca ubicada debajo de la corteza. Así, los científicos compararon cómo estas ondas se movían bajo las tierras bajas y altas. Buscaron diferencias en el interior profundo del planeta. Resultó que las ondas sísmicas perdieron energía mucho más rápido al viajar a través de las tierras altas del sur. Esto significa que el manto debajo de esta región es significativamente más caliente que en el norte.
Es una evidencia convincente de que las fuerzas planetarias internas, en lugar de un impacto externo, causaron la extraña división de Marte. El equipo de investigación cree que la diferencia de temperatura bajo las dos mitades de Marte se remonta a una antigua actividad tectónica. Una vez le dio forma al planeta, pero luego se detuvo. En algún momento del pasado, Marte tuvo placas tectónicas en movimiento, al igual que la Tierra. A medida que estas placas se desplazaban, podrían haber creado la dicotomía marciana junto con la roca fundida que está debajo. Sin embargo, con el tiempo el movimiento se detuvo y dejó atrás lo que los científicos llaman una capa estancada. Es un grueso e inmóvil estrato sobre el interior fundido del planeta. Si esto resulta ser cierto, podría significar que el manto debajo de las tierras altas del sur sigue empujando hacia arriba, mientras que el manto bajo las tierras bajas del norte se hunde más profundo hacia el núcleo del planeta. Este proceso continuo podría explicar por qué la corteza de Marte es más gruesa en el sur. Al mismo tiempo, no podemos descartar por completo la idea de que un impacto externo haya creado la dicotomía. Algunos estudios recientes sugieren que una colisión gigante aún podría ser una explicación posible. Para resolver este misterio de una vez por todas, los científicos necesitarán más datos de martemotos y modelos detallados de cómo se formó Marte. Por cierto, si alguna vez decides visitar Marte, podrías encontrarte con el héroe de nuestro video de hoy, el aterrizador InSight en persona. Estaba programado para lanzarse en marzo de 2016, pero un problema con uno de sus instrumentos causó un retraso. Se trataba de una fuga de vacío en un sismómetro. La NASA reprogramó el lanzamiento para mayo de 2018 y el problema se solucionó mientras tanto. Pero este retraso aumentó el costo total de 675 millones a 830 millones. Aún así, el InSight aterrizó exitosamente en Marte el 26 de noviembre de 2018. Pero con el tiempo, el polvo se acumuló en sus paneles solares y dificulta su recarga. El módulo de aterrizaje InSight funciona con paneles solares y baterías, pero necesita ráfagas ocasionales de viento, llamadas eventos de limpieza, para eliminar el polvo de los paneles. Desafortunadamente, el lugar donde aterrizó el InSight no recibió suficientes de estos vientos para mantener el módulo bien alimentado. Para febrero de 2021, durante el invierno marciano, un espeso polvo había cubierto los paneles y solo producían el 27% de su capacidad total. Para ahorrar energía, la NASA comenzó a poner el InSight en modo de hibernación, apagando los instrumentos para mantener la electrónica caliente. Esperaban que un mejor clima permitiera al módulo recargarse y despertarse para julio de 2021. En mayo de 2021, el equipo descubrió una manera ingeniosa de restaurar algo de energía utilizando el brazo del módulo para mover arena sobre los paneles y así ayudar al viento a limpiar parte del polvo. Pero finalmente, el InSight solo generaba una décima parte de la energía proveniente de la luz solar en comparación con cuando llegó. En julio de 2022, la NASA lo puso en modo de bajo consumo para seguir detectando terremotos marcianos. El módulo de aterrizaje siguió operando hasta diciembre de 2022. El 20 de diciembre, la NASA anunció que el InSight había perdido contacto con la Tierra el 15 de diciembre. Y la misión terminó oficialmente el 21 de diciembre de 2022. Al igual que la pequeña locomotora, el astromóvil Curiosity de la NASA ha estado explorando el cráter Gale en Marte, tratando de descubrir qué pudo haber sucedido hace miles de millones de años que convirtió el planeta en un desierto roco. Y parece que finalmente podría haber encontrado algo. Aunque la vida parece imposible en Marte ahora, hace eones, pudo haber sido un mundo más parecido a la Tierra, con una atmósfera densa, agua e incluso vida. Y parece que las cosas cambiaron recientemente. Los estudios muestran que hace apenas 3.000 millones de años el hemisferio norte de Marte podría haber albergado un océano estable. En la Tierra, el eón arcaico estaba en pleno apogeo. Los volcanes estaban en su punto más alto y la vida estaba dando sus primeros pasos. La vida quizás estaba también naciendo en Marte. No en un páramo helado como la Antártida, sino en un cuerpo de agua como un océano terrestre. Y este clima similar al de la Tierra extendió el periodo habitable de Marte por unos 500 millones de años más de lo que pensábamos antes. En otras palabras, hubo 500 millones de años en los que fue exactamente como la Tierra, con condiciones ideales para que la vida comenzara a formarse.
Pero luego, algo pasó que cambió las cosas para siempre. La atmósfera se hizo más fina, Marte perdió sus océanos y se convirtió en el lugar frío y desolado que vemos hoy. Ha sido un misterio durante un tiempo, pero ahora el Curiosity se topó con algo interesante en el cráter Gale, una vasta cuenca de la superficie marciana donde hace miles de millones de años el agua fluía libremente. Encontró carbonatos, materiales que pueden revelarnos todo sobre el antiguo clima marciano. Estos son minerales que se forman cuando el dióxido de carbono o CO2 se disuelve en agua, lo que significa que para formarlos necesitas dos cosas, una atmósfera densa y agua líquida. En la Tierra, el CO2 es muy importante porque ayuda a atrapar el calor del Sol en la atmósfera. Esto mantiene nuestro planeta lo suficientemente cálido para sustentar la vida. Las plantas lo consumen durante la fotosíntesis para formar oxígeno que los humanos y los animales necesitamos para respirar. En Marte, la presencia de CO2 muestra que realmente existió algún tipo de sistema climático. Cuando el CO2 comienza a disolverse en agua, reacciona con ciertos minerales en el suelo como el calcio o el magnesio y forma carbonatos. Eso es algo parecido a cómo se forman los caparazones marinos en los océanos aquí en la Tierra, pero en su lugar ocurrió con las rocas en Marte. Y este descubrimiento es enorme. Estos carbonatos actúan como fósiles del antiguo clima del planeta. Almacenan información sobre cómo era Marte hace mucho tiempo. Al estudiarlos, los científicos pueden echar un vistazo al pasado de Marte, en la época en que el agua estaba presente. Pueden indicarnos cómo ha cambiado la atmósfera marciana con el tiempo. Muestran si la atmósfera era cálida o fría, si había mucha agua alrededor y qué ocurrió en general con el planeta. Por suerte, el Curiosity estudia todo esto justo allí. Cuenta con el análisis de muestras en Marte y el espectrómetro de láser ajustable. Esas son como las herramientas forenses de Marte. El SAM es un mini laboratorio sobre ruedas y es capaz de calentar muestras de roca marcianas a temperaturas extremas. Hay 2 hornos que pueden calentar muestras a casi 1000 grados. Este intenso calor hace que las rocas liberen gases atrapados en su interior que son como huellas dactilares antiguas de la atmósfera de Marte. Una vez liberados, el TLS los analiza en detalle descomponiéndolos en sus partes más diminutas. Y lo que los científicos descubrieron desafió todas nuestras suposiciones sobre Marte. Resulta que este planeta no solo alguna vez fue húmedo, sino que hubo algo que llevó al secado y enfriamiento gradual del planeta. En otras palabras, el agua de Marte no solo desapareció, se evaporó rápidamente bajo condiciones extremas. Entonces, ¿qué le ocurrió? Los astrónomos formularon 2 posibles explicaciones. La primera sostiene que Marte experimentó períodos en los que a veces estaba húmedo y otras veces seco. El agua no perduraba mucho tiempo. Podría haber aparecido en ráfagas cortas con lapsos en los que se secaba y luego retornaba. La segunda posibilidad es más intensa. El agua que había allí era increíblemente salada y fría. Por lo tanto, en lugar de estar líquida, estaba mayormente congelada. Esto habría hecho que el planeta fuera demasiado inhóspito para la vida tal como la conocemos, ya que las condiciones habrían sido demasiado extremas para que algo sobreviviera. Ambas posibilidades lamentablemente significan que Marte no fue acogedor y lleno de vida en el pasado como algunos esperaban. Bueno, al menos no en la superficie. Sin embargo, eso no significa que no pueda existir vida subterránea. Esta sigue siendo una posibilidad, y para encontrar más, debemos seguir buscando indicios de agua. De hecho, después de años de explorar Marte, los científicos acaban de hacer un descubrimiento asombroso. Bajo la rocosa superficie del planeta rojo se encuentra un reservorio oculto de agua líquida. Esta vez es agua real, no son los casquetes de hielo congelados ni el vapor en la atmósfera, aunque está a kilómetros por debajo de la corteza marciana. Este avance proviene de datos recopilados por el módulo de aterrizaje InSight de la NASA. Este equipo pasó 4 años escuchando los sutiles temblores de Marte y analizó más de 1300 sismos marcianos. Gracias a esto, los científicos pudieron trazar cómo las ondas sísmicas se desplazaban a través del planeta, y se revelaron bolsas de agua líquida entre 10 y 20 kilómetros bajo tierra. No solo un lago, sino charcos. Así que utilizaron los mismos métodos que usamos aquí en la Tierra para encontrar agua subterránea, petróleo y gas, y lograron reconstruir el sistema subterráneo marciano. Verás, a medida que el agua desaparecía y se secaba, parte de ella se escapó al espacio cuando Marte perdió su gruesa atmósfera protectora. Sin embargo, este descubrimiento muestra que gran parte del agua no desapareció, solo se hundió profundamente bajo tierra, donde aún se encuentra hoy en día. Tan cerca, pero fuera de alcance.
Ese es un gran avance. El agua es la molécula más importante cuando se trata de moldear el destino de un planeta. Y aunque dijimos que Marte no estaba lleno de vida antes, esto no elimina la posibilidad de que tenga vida ahora. Si aún existe agua líquida en las profundidades del subsuelo, ¿podría haber también algunos microbios ocultos ahí? La vida tal como la conocemos no puede sobrevivir sin agua líquida. Y ahora, con este descubrimiento, la idea de vida en Marte se ha vuelto más plausible que nunca. Sin embargo, hay un inconveniente. Aunque esta agua pueda parecer un tesoro para los futuros planes de colonización de Marte, no será fácil acceder a ella. Decir que perforar 10 kilómetros de profundidad en la corteza no es poca cosa es quedarse corto. Para que lo sepas, aquí en la Tierra, la mayor profundidad a la que hemos perforado es aproximadamente 12 kilómetros. Fue en el proyecto del pozo superprofundo de Kola, y este proyecto llevó la tecnología actual al límite. Calor intenso, presión, fallas en el equipo, lo que imagines. Con Marte eso sería aún más loco. Tiene un ambiente mucho más frío, una atmósfera muy delgada y falta de infraestructura. Esto haría que cualquier misión de perforación sea extremadamente difícil. Para llegar a los reservorios de agua enterrados tan profundamente en Marte, necesitaríamos equipos de perforación especializados que de alguna manera lleguen allí. Deberían ser capaces de manejar el frío extremo, la baja presión y la diferente gravedad. Y todo se debería operar de forma remota y, de preferencia, ser irrompible, además de necesitar toneladas de energía. ¿Sí? Es posible que solo podamos hacer esto en el futuro, cuando tengamos sistemas automatizados o astronautas en Marte. Esa no es una tarea rápida ni siquiera para los multimillonarios más ambiciosos. Así que, por ahora, lo que esconden estos reservorios es un misterio. Pero al menos no es el único. Como mencionamos antes, Marte esconde uno de sus mayores secretos bajo su polo sur helado, otro vasto lago enterrado de agua líquida. El radar lo reveló mientras escaneaba la capa de hielo de esta región, Ultimi Scopuli. Es extraño que haya logrado permanecer líquido con temperaturas tan bajas. Eso probablemente se deba al calor geotérmico que hay bajo la superficie de Marte. Y podría haber vida allí también. Así que ahora están pensando en explorar primero este lago, ya que sería mucho más fácil. El trabajo del Curiosity es increíble y sigue ayudándonos a desentrañar las capas del antiguo clima de Marte, dándonos nuevas piezas del rompecabezas sobre lo que le sucedió a nuestro vecino. Esto podría ayudarnos a evitar errores similares en el futuro. Recientemente los científicos han hecho un descubrimiento asombroso que puede cambiar todo el curso de la exploración de Marte. Al parecer, hay océanos de agua líquida en el planeta rojo. Entonces el futuro se ve brillante. Podríamos usar esta agua para apoyar futuras misiones e incluso trasladarnos a Marte, ya que no tendríamos que preocuparnos por dónde obtener este preciado líquido, ¿cierto? Bueno, hay un gran problema. Estos océanos de agua líquida están dentro de Marte, tan profundos que tal vez no lleguemos a ellos. Al menos eso es lo que afirma un nuevo análisis de datos sísmicos recopilados por el módulo de aterrizaje Mars Insight. Grandes reservas de agua líquida parecen ser la mejor explicación para algunas peculiaridades sísmicas del planeta rojo. Entonces toda esa agua preciosa está fuera de nuestro alcance. Pero necesitamos encontrarla para resolver el enigma de la historia acuática de nuestro vecino rojizo y polvoriento. Y lo primero que debemos hacer es identificar dónde está y cuánta está ocultando el planeta vecino. Navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration. Ahora nuestros astromóviles corren por la superficie del planeta rojo recopilando todos los datos disponibles sobre la geología superficial del planeta. Y cada vez es más evidente que Marte estuvo cubierto de agua. Muchos factores, desde los terrenos marcianos hasta antiguos lechos de lagos secos y deltas, sugieren que hubo un tiempo en que el planeta era bastante húmedo. Hoy en día todavía hay algo de agua en la superficie y justo debajo de la superficie de Marte, pero está en forma de hielo y no se asemeja en nada a la cantidad que hubo en el pasado antiguo de Marte. Para entender cuánta agua podría haber existido hace miles de millones de años, debemos saber a dónde se fue toda esa agua. Hay dos lugares donde el agua pudo haber ido, al espacio o hacia el interior de Marte. Luego podría haberse aislado como reservorios líquidos o depósitos de hielo. En la actualidad no tenemos forma de medir cuánta agua se escapó. Pero ahora finalmente podemos descubrir más sobre el núcleo viscoso del planeta rojo. Todo gracias al módulo de aterrizaje InSight. Ya no está operativo, pero desde noviembre de 2018 hasta diciembre de 2022 estuvo escuchando los zumbidos y retumbos y monitoreando la actividad bajo sus pies.
Lo que sucede es que las ondas acústicas generadas por la actividad sísmica en las profundidades del planeta pueden cambiar según la composición y densidad del material a través del cual se desplazan, y los científicos pueden obtener mucha información analizando el comportamiento de las ondas sísmicas. En este caso, utilizaron un modelo similar a los que se usan para mapear campos petroleros subterráneos y acuíferos en nuestro planeta natal. Luego, con la ayuda de este modelo, analizaron los datos recopilados por el InSight en Marte. Descubrieron que la mejor explicación podría ser que había una capa de rocas fracturadas cuyas grietas estaban llenas de agua bajo la superficie del planeta rojo. Esa capa podría estar a una profundidad de 11 a 19 kilómetros. Por eso sería extremadamente complicado para futuras misiones llegar hasta allí. Y aún así, el nuevo descubrimiento podría ayudarnos a entender el ciclo del agua en Marte. Confirmar la existencia de un gran reservorio de agua líquida nos ayudaría a echar un vistazo a cómo era el clima en Marte o cómo podría ser algún día. Y si alguna vez Marte tuvo mucha agua, podría haber sido habitable en el pasado antiguo y podría volverse habitable en el futuro. El agua es crucial para la vida tal como la conocemos. Por lo tanto, los reservorios de agua subterránea en el planeta rojo podrían ser ya habitables. Tal vez mientras hablamos, diminutos microorganismos o incluso algunas criaturas con tentáculos están viviendo en la comodidad de su hogar subterráneo. En la Tierra, las minas superprofundas albergan vida. Y el fondo del océano, con sus inmensas e increíbles presiones, tampoco está desprovisto de vida. Hasta ahora no hemos encontrado ninguna evidencia en Marte, pero por el momento parece que este lugar tiene el potencial de sustentar vida. Los datos del InSight han mostrado que probablemente no haya mucho hielo de agua en la corteza superior del planeta, al menos en la región alrededor del módulo de aterrizaje. Pero si resulta que hay una capa rica en agua más profunda bajo la superficie y que se extiende alrededor de todo el globo, entonces habría suficiente agua para llenar antiguos lechos oceánicos y aún más. Marte no es el único lugar fuera de la Tierra donde hay agua o donde podríamos encontrar agua algún día. Tomemos como ejemplo a nuestra vieja y querida Luna. En el satélite natural de la Tierra, el agua se puede encontrar por toda la superficie. Pero no es el tipo de agua que podrías estar imaginando. En la Luna, el agua se encuentra mayormente en forma de hielo y está distribuida de manera desigual. Por ejemplo, los polos de la Luna son regiones que nunca reciben luz solar. Esta es la razón por la que son extremadamente fríos. Por lo tanto, no es de extrañar que haya mucho hielo allí. El hielo de estas zonas a menudo también está mezclado con el suelo lunar y se esconde profundamente debajo de la superficie. Luego está Encélado, la sexta luna más grande de Saturno. En realidad no es tan grande. Tiene apenas 505 kilómetros de diámetro. En otras palabras, esta luna es tan pequeña como para caber dentro de Arizona. Oh, deberíamos intentar eso. Curiosamente, cuando la sonda espacial Cassini llegó por primera vez a Saturno, los investigadores esperaban que Encélado fuera una bola de hielo congelado. Pero lo que vieron fueron penachos de partículas de hielo y vapor de agua que emanaban de géiseres en la superficie de la Luna. Quedó claro que había un enorme océano entre el núcleo rocoso de la Luna y su capa de hielo. Luego está la luna Europa de Júpiter. Los científicos piensan que este mundo es uno de los lugares más prometedores del sistema solar en cuanto a la búsqueda de nuevas formas de vida. Esto se debe a que Europa tiene un enorme océano de agua salada que va desde 64 hasta 160 kilómetros de profundidad. Y aunque está bajo una capa de hielo que tal vez tenga entre 16 y 32 kilómetros de grosor, aún es potencialmente habitable. Los astrónomos creen que penachos de agua podrían eruptar de las grietas en la capa de hielo y liberar el contenido del océano de la Luna hacia el espacio. La temperatura, presión y química son muy diferentes en Europa, y los astrónomos aún no están seguros de cómo se comporta el hielo allí. Esa es la razón principal por la que todavía no han determinado cuán profundos o grandes son los reservorios de agua en Europa y cuánto tiempo necesitan para volver a congelarse. Pero de todos los lugares donde podríamos encontrar agua en el universo, el más extraño es probablemente el espacio abierto. En 2011, dos equipos de astrónomos descubrieron una nube de agua flotando libremente entre las estrellas. Era el reservorio de agua más grande y lejano jamás detectado. Esta inmensa nube de vapor de agua rodea un agujero negro, pero no a cualquier agujero negro. Es un cuásar ubicado a 12.000 millones de años luz de la Tierra. Las condiciones alrededor de este cuásar deben ser muy especiales para crear una cantidad tan enorme de agua. Esta nube contiene 140 billones de veces el volumen de toda el agua de la Tierra. Eso es suficiente para darle a cada persona en el planeta una cantidad de agua equivalente a la de un planeta entero 20.000 veces. Suena increíble, ¿no?
Pero hay algo aún más impresionante. Los astrónomos piensan que esta nube de agua se formó solo 1600 millones de años después de que el universo mismo comenzara. Este descubrimiento es otro signo de que el agua ha estado presente por todo el universo, incluso en sus primeros días. Pero aquí está el punto clave. Hasta que encontraron esto, los científicos nunca habían detectado vapor de agua tan lejos en el tiempo. Claro, hay agua en la Vía Láctea, pero la mayoría está congelada en hielo. Este descubrimiento realmente amplía los límites de lo que sabemos sobre el agua en el universo. Hay montones de cosas extrañas en Marte. Cucharas, fideos, puertas, incluso caras. ¿Se trata solamente de rocas? Además, no es el único planeta de nuestro sistema solar lleno de cosas misteriosas. Vamos a echarles un vistazo. Recientemente encontramos algo extraño en Marte que parece un objeto suave, similar a una cuchara. Captó la atención de todos después de que el astromóvil Curiosity de la NASA lo detectó. La roca, con un mango y una punta redonda, parece estar flotando. La gente de Internet quedó perpleja. Algunos bromean diciendo que es un juego de bolos marciano, o incluso un calzador dejado por criaturas extraterrestres. Pero Andrew Good de la NASA dice que no es algo tan emocionante. Se trata simplemente de una roca moldeada por el viento durante mucho tiempo. Este tipo de rocas con formas extrañas son comunes en Marte. Se llaman ventifactos. Un ventifacto es una roca que puede ser rayada, abollada o alisada por pequeñas partículas llevadas por el viento. Normalmente encontrarás este tipo de rocas en lugares secos, donde no hay mucha hierba o árboles que bloqueen el viento, y donde hay mucha arena volando. A veces, el viento puede esculpir ventifactos de manera realmente impresionante, como las rocas en forma de hongo que puedes ver en el Parque Nacional Desierto Blanco en Egipto. Estas rocas se asemejan a hongos gigantes porque el viento desgasta la parte inferior más rápido que la superior, haciendo que se mantengan altas y esbeltas. Los ventifactos no son las únicas rocas marcianas interesantes. Observa esta serie de picos surrealistas que sobresalen de la superficie roja. El astromóvil Curiosity de la NASA se topó con ellos mientras exploraba el cráter Gale en Marte. Rápidamente despertó la atención de todos. Las estructuras retorcidas en forma de puntas parecían ser puertas extraterrestres. Incluso el Instituto SETI, una organización centrada en la búsqueda de vida extraterrestre, tuiteó sobre la imagen, refiriéndose a ella como una roca genial. Pero en realidad son solo chimeneas de hadas. Estos picos altos y delgados se forman cuando la roca dura se encuentra sobre capas de roca más blandas. Es probable que las puntas marcianas sean rellenos cementados de antiguas fracturas en roca sedimentaria, con material más blando erosionado por el tiempo. También hay muchas chimeneas de hadas en la Tierra. Puedes encontrarlas en lugares como el Cañón Bryce en Utah y la Meseta de Colorado. La NASA está emocionada con estas extrañas estructuras porque pueden ayudarnos a aprender más sobre la historia del cráter Gale. Había también una roca que parecía una dona. Llamamos a esta roca Pinnacle Island. Fue avistada por las cámaras de la NASA. Sin embargo, tan solo 4 días después, no se veía por ningún lado. Entonces, ¿cómo desapareció mágicamente? De una forma muy anticlimática. Una de las ruedas del Opportunity la levantó mientras atravesaba el terreno marciano. Pero todavía hay cierto misterio en torno a esa dona. El análisis reveló que Pinnacle Island contiene niveles inusualmente altos de azufre y manganeso. Ambos materiales son solubles en agua. En otras palabras, podría haber habido alguna actividad acuática que creó estos elementos en la roca. Este pequeño detalle de repente causó todo un drama, e incluso una demanda contra la NASA.
Se alegó que la agencia no investigó la posible existencia de un hongo que crece en Marte, pero no todos nuestros hallazgos son naturales. Otro descubrimiento desconcertante fue esto que el astromóvil Perseverance avistó. Es algo que parece espagueti o hilo enredado. Al igual que la dona, este misterioso objeto apareció en una imagen de la cámara del vehículo y luego desapareció del suelo arenoso en solo unos días. Resulta que podría tratarse de escombros del sistema de aterrizaje del astromóvil. El Perseverance aterrizó en el cráter Jezero en febrero de 2021. Tuvo un aterrizaje difícil y accidentalmente esparció escombros alrededor. Algunas de estas piezas han estado apareciendo en las imágenes del vehículo durante un tiempo. El objeto similar a una cuerda probablemente sea un pedazo de malla desgarrada de Dacron, que es un tipo de fibra utilizada en las mantas térmicas. Estas mantas ayudan a regular las temperaturas de los equipos durante el proceso de aterrizaje en Marte. Probablemente se deshilachó y se desgarró debido a los fuertes tironeos durante el aterrizaje. Las mantas térmicas perdieron un montón de material en aquel entonces. Por ejemplo, este brillante pedazo de papel de aluminio avistado en junio. El astromóvil lo encontró en una roca. Lo destacable es cuánto han viajado algunos de los escombros. El vehículo aterrizó a unos 2 kilómetros de donde está explorando ahora. Probablemente se deba a que el accidente lanzó los escombros al aire y los vientos marcianos los transportaron a una gran distancia. Marte es conocido por sus fuertes vientos, que pueden mover objetos ligeros. Sin embargo, si bien es divertido encontrarlos en las imágenes, hay preocupación por los escombros y la basura dejados en Marte. Aún no hemos solucionado este problema en la Tierra y ya lo estamos creando en el planeta rojo. Los residuos que dejamos allí ya se están acumulando en una región llamada Hog Wallow Flats. Además, esta basura puede contaminar los tubos de muestra utilizados para recolectar rocas marcianas. Hasta ahora, la NASA no está excesivamente preocupada, pero están vigilando el asunto de cerca para prevenir cualquier problema con los astromóviles. Ahora, ¿qué tal si no hablamos de objetos sino de animales? El Curiosity causó bastante revuelo cuando captó algo que parecía una rata marciana. Algunos empezaron a especular que podría ser evidencia de vida autóctona, o incluso que este roedor fue traído a Marte por el propio Curiosity. Pero la rata de Marte, una vez más, resultó ser solo una roca extraña. Era interesante debido a procesos naturales como la erosión por el viento y la abrasión mecánica. También encontramos algunas cosas que parecen gusanos. El Curiosity tomó una foto de una formación que se parece a gusanos retorciéndose a través del paisaje marciano. A pesar de su pequeño tamaño, esta formación se destaca con su forma única y su textura áspera. Probablemente está hecha de un material resistente a la dura erosión de Marte. Y finalmente, nuestro hallazgo más misterioso es la cara de Marte. Sidonia es una región del planeta rojo que ha captado tanto el interés científico como el popular. Se encuentra en el hemisferio norte. Está situada entre regiones muy craterizadas al sur y llanuras relativamente lisas al norte. Existe la teoría de que las llanuras del norte pueden haber sido antiguamente lechos oceánicos. Tal vez Sidonia fue alguna vez una zona costera. Este lugar está lleno de características interesantes y hermosas que nos cuentan mucho sobre la historia del planeta rojo. Pero lo más interesante es el rostro marciano. Este objeto ganó mucha atención cuando fue captado por el orbitador Viking 1 en 1976. Algunos creían que era evidencia de una civilización marciana perdida hace mucho tiempo. Al principio, la NASA lo descartó pensando que era un juego de luces y sombras.
pero después de un análisis resultó ser... sí, otra roca. También se vio una cara de oso. Fue captada por la cámara del experimento de imagen de alta resolución. En una imagen podemos ver un patrón de fractura circular que se parece a la cabeza de un oso, con dos cráteres que forman los ojos y una estructura en forma de V que tiene el aspecto de una nariz. Es probable que la cabeza se haya formado porque algo pesado se asentó sobre un antiguo agujero en el suelo. Este agujero estaba lleno de lava o lodo. Se especula que la parte similar a la nariz sea un conducto volcánico o de barro. Pero ¿por qué vemos estas cosas extrañas en Marte? A veces, nuestro cerebro puede engañarnos haciéndonos percibir caras u objetos en rocas y otras cosas. Pero se trata solo de ilusiones, llamadas pareidolia. La pareidolia es un fenómeno psicológico que nos hace ver patrones o formas familiares, especialmente caras, donde en realidad no existen. Esto sucede porque cuando el cerebro se encuentra con algo que no reconoce o no entiende de inmediato, intenta encontrarle algún parecido. Por lo tanto, ve patrones, texturas o sonidos aleatorios como si fueran algo significativo y reconocible. Por eso, una silla con ropa encima puede parecernos una figura humana espeluznante durante la noche. También nos hace ver caras o formas en las nubes, o escuchar sonidos reconocibles e incluso palabras en el ruido. Es una demostración fascinante del poder de nuestra percepción. Pero también debemos tener cuidado con ello y no dejar que nuestra imaginación se desboque.